Sabemos que el ruido en las señales electromagnéticas proviene del sol, de campos electromagnéticos producidos por otros equipos, del ruido de fondo, ruido galáctico que proviene de estrellas y que modifica fundamentalmente capas ionosféricas, de líneas de baja frecuencia que se utilizan para el transporte de energía eléctrica, de otros equipos, de todos los canales de comunicaciones satelitales, de telefonía celular, de comunicaciones en general, motores, campos electromagnéticos espurios. Todas esas características de ruido son comunes a cualquier frecuencia. Sin embargo, cuando llegamos a frecuencias tan altas como las microondas, hay otros ruidos que empiezan a ser importantes, como por ejemplo el ruido propio generado por el equipo y el ruido generado dentro de las guías de onda, normalmente producto de la vibración a nivel molecular de partículas de tierra y polvo. Por eso es tan importante mantener limpia la parte interna de las guías de onda. Recordamos la ecuación de distancia máxima que hemos visto como ecuación primaria de nuestro radar y despejamos de esta ecuación la sensibilidad mínima del equipo, pasando sensibilidad multiplicando y la distancia máxima dividiendo con la eliminación de la raíz cuarta al elevar la distancia a la cuarta. La sensibilidad mínima de un equipo, es decir, qué potencia mínima el equipo va a identificar como señal y la va a poder separar del ruido, depende de la relación señal-ruido, esto es ruido externo, y del ruido propio del equipo. Ese ruido propio o ruido interno está en función de una constante de la temperatura y del ancho de banda. El ruido interno es el producto de la constante de Boltzmann. Esto lo habrán visto probablemente en física o en química cuando estudiaron las características de los electrones. Esta constante tiene un valor de 1,38 por 10 a la menos 23 joules sobre grado Kelvin, multiplicado por la temperatura a la que está nuestro circuito y multiplicado por el ancho de banda. Obviamente, cuanto mayor sea el ancho de banda, mayor cantidad de ruido puede ingresar en nuestro equipo. Tenemos peores condiciones cuando nuestro equipo acepta señales de frecuencias diferentes. A mayor ancho de banda, más crítico es el ruido. Por otro lado, recordarán cuando vimos las guías de onda que había partes como los circuladores que tenían sistemas de refrigeración por agua y eso justamente es para mantener una baja temperatura dentro de las guías de onda, sobre todo en equipos que manejan potencias muy elevadas. Mantener una temperatura baja disminuye el ruido interno o ruido propio del circuito dentro de las guías de onda. Recordamos aquí la ecuación de distancia máxima o alcance del radar y vamos a modificarla teniendo en cuenta ahora el concepto que esta sensibilidad mínima, la capacidad que tiene el equipo, la potencia mínima que el equipo puede separar ruido de señal deseada, era el producto de la relación señal-ruido, esto es externo, esto generalmente es poco modificable, multiplicado por el ruido interno del circuito. Si hacemos ese reemplazo, tendremos una ecuación más completa que nos permite calcular la distancia o alcance máximo del radar en función de la potencia del transmisor, de la ganancia de la antena, de la longitud de onda o frecuencia que es su inversa, de las características de reflejo, superficie efectiva del blanco, de una constante, de la temperatura interna del circuito, del ancho de banda de nuestro equipo y de la relación señal-ruido externa. ¿Cómo podemos mejorar el alcance? Puede parecer que si yo aumento la potencia de mi transmisor, obviamente aumentará el alcance máximo del radar. Sin embargo, fíjense que la potencia está dentro de una raíz cuarta. Esto significa que para duplicar el alcance necesitaría multiplicar la potencia por 16. Una solución es no trabajar con aumentos directos de potencia, sino con la integración de señales. Es decir, vamos a analizar
el concepto de trabajar con radares de pulsos. En lugar de mandar mucha potencia en forma continua, enviar poca potencia en forma de pulsos repetitivos. Sería equivalente a utilizar un montón de pelotas chiquititas tirándola una a continuación de la otra, en lugar de una pelota grande con toda la potencia concentrada en la misma. Esto está relacionado directamente con el concepto de frecuencia de repetición, es decir, cuántos pulsos por unidad de tiempo va a enviar nuestro transmisor. El segundo aspecto a considerar para la integración de pulsos es la velocidad con la que gira nuestra antena. Si nuestro radar está barriendo 360 grados, la velocidad omega, expresada en revoluciones por minuto, puede pasarse al dividirla por 60 a revoluciones por segundo. Y finalmente debemos considerar el ancho del haz. Recordamos que el ancho del haz de cualquier antena está calculado en función de los dos puntos donde la señal tiene una atenuación de 3 decibeles respecto del lugar donde tiene mayor ganancia. Uniendo esos puntos de caída de 3 dB con la antena, queda sustentado un ángulo que se denomina ancho del haz. Este haz va a estar girando a una velocidad omega sobre 60 revoluciones por segundo. En función de la ecuación física que permite calcular el tiempo como el cociente entre la distancia y la velocidad, podemos escribir que el tiempo es igual al valor angular recorrido dividido la velocidad. Simplificando, nos queda que el tiempo es el cociente entre el ancho del haz y 6 veces la velocidad omega. Dentro de ese ancho de haz habrá n pulsos que llegan al blanco. Desde que esta línea comienza a ver al blanco, el blanco empieza a recibir pulsos. A medida que esta línea va recorriendo de izquierda a derecha hasta que esta segunda línea abandona al blanco, el blanco se verá n veces, donde n es la cantidad de pulsos que impactan sobre el mismo. Y aquí vemos una relación directa entre cantidad de pulsos que van a llegar, el ancho que tiene el haz y la velocidad con la que está girando. La frecuencia, por lo tanto, será la cantidad de veces que se ve el blanco en el tiempo. La frecuencia de repetición entonces será el cociente entre la cantidad de veces de pulsos que se envían y el tiempo. Esto nos permite ir completando la ecuación radar. Recordamos aquí la ecuación de frecuencia de repetición, de manera que podemos despejar n, la cantidad de pulsos que vamos a enviar, será igual a la frecuencia de repetición por el ancho del haz dividido 6 veces la velocidad de giro. Completando entonces la ecuación radar, el alcance máximo estará en relación directa con la potencia del transmisor, con la ganancia de la antena al cuadrado, con la longitud de onda al cuadrado, o la inversa que es la frecuencia, con la superficie efectiva del blanco, con la frecuencia de repetición, la cantidad de pulsos por unidad de tiempo que estamos enviando, y por el ancho del haz. Y en forma inversa, la velocidad de giro, una constante, la temperatura interna de nuestras guías de onda, el ancho de banda y la relación señal-ruido.